Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es un nuevo viernes, otro viernes de charlas abiertas a la comunidad de capacitación docente 3A. Mi nombre es Laura Arámbulo, desde Tres Arroyos. Tenemos esta iniciativa junto a mi compañera Tatiana Lescano, y en este equipo de capacitación docente hoy nos convoca la segunda instancia de evaluación del concurso para directores y directoras de escuelas de nivel secundario, informe escrito. Hemos pasado una primera etapa, una primera instancia de acompañamientos con nuestros grupos de estudio, de acompañamiento al concurso, y bueno, ya de cara a lo que se viene en este próximo periodo, es acompañarlos nuevamente en esta segunda instancia. Así que hoy nos convoca esto, ¿no? ¿Qué significa el informe escrito? ¿Qué partes tiene? ¿Cuál es la grilla de evaluación? ¿Qué debemos prestar atención? Y bueno, y en ese sentido, trabajar con Tati a través de estos elementos que siempre tenemos, el PowerPoint y la grabación, acompañarlos en esto. Así que bueno, nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos a los que están, y recordarles que bueno, esto lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, cuando quieras, Tati, podemos comenzar con Buenas tardes, esta charla. bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Lescano, junto con Laura acá, llevando adelante este emprendimiento que tenemos, esta iniciativa de capacitación docente. Ahí estoy dando entrada a quienes están sumando a esta charla. Bienvenida, Graciela. Y bueno, queremos contarles entonces un poquito de qué se trata esto, lo que viene, que es la segunda instancia del concurso de directores de secundaria, el concurso de titularización. La segunda instancia de evaluación es un informe escrito, ¿sí? Es un informe escrito. Y con Laura pensamos en presentar este espacio de trabajo porque habiendo terminado la primera instancia, pudimos conectarnos con algunos de los que cursaron nuestros talleres y que estuvieron en nuestras capacitaciones y que compraron nuestros documentos de trabajo, y que ya nos estaban preguntando, bueno, ¿de qué se trata? Si las vamos a estar acompañando de la misma manera que en la primera instancia. Entonces, este video de alguna manera inaugura esta etapa de la segunda instancia, aunque ya la semana pasada estuvimos trabajando con las líneas prioritarias a nivel secundario y cómo incorporarlas en el informe escrito. Bien, decíamos entonces que esta segunda instancia tiene como finalidad escribir un informe, y ese informe es una herramienta fundamental para que quienes se van a presentar o quienes aspiran a ocupar un cargo jerárquico de director, directora en una escuela secundaria, pueda demostrar su pensamiento pedagógico, pueda demostrar su capacidad de análisis sistémico y pueda demostrar su visión de gestión institucional. ¿Por qué decimos esto? Porque el informe tiene que ver con, dada una situación problemática que se las va a dar el jurado, ustedes puedan plantear una situación hipotética de una escuela hipotética y puedan, por un lado, realizar un buen diagnóstico, de alguna manera estableciendo cuáles son los elementos para el análisis de esa situación, cuáles son los insumos institucionales y cuáles son los actores institucionales involucrados en ese diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico elaborar una propuesta de intervención institucional en la que ustedes están involucrados. En este sentido, se diferencia del informe de supervisión que presentan las y los aspirantes a inspector, porque ustedes están involucrados en esa propuesta de intervención, porque ustedes son las y los directores. Es como si ustedes hicieran un proyecto dentro de su proyecto institucional, ¿sí? Por eso nosotras, si ustedes pueden acceder al material que estuvimos escribiendo, en algunos momentos vamos a llamarle un informe en clave de mejora. ¿Por qué hablamos de un informe en clave de mejora? Porque hay una situación
que encontramos que no se encuadra con lo que debería ser, con lo que se espera que sea, no está en sintonía con la normativa o las aspiraciones del nivel, y entonces hay que mejorar esa situación, ¿no? En ese sentido, planteamos el diagnóstico, planteamos los objetivos y planteamos un proyecto para intervenir y mejorar esa situación inicial. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto de que es un informe. Y es importante, a nosotros con Laura siempre nos parece importante que quienes se presenten a las distintas pruebas de selección, concurso, a las distintas instancias evaluativas, entiendan qué es lo que se está esperando de quien se presenta a esas instancias. Entonces, este informe escrito es una de 3 instancias. Ustedes ya, la mayoría ya han pasado por la prueba escrita. En esa prueba escrita se establece el dominio de un marco teórico normativo. Lo fuerte de esa instancia es que ustedes demuestren que tienen manejo teórico y normativo relacionado con el tema que les tocó, con la temática que les tocó. En el informe escrito, que es esta segunda instancia, la idea es que se aplique esa base conceptual y normativa a una situación práctica concreta, ¿sí? Entonces, en el primer informe ustedes dieron, el eje era lo teórico normativo. En este, el eje es lo práctico, con la aplicación de esa norma y esa base conceptual. Y finalmente, la tercera instancia es la defensa y el debate de esa aplicación en un entorno oral y colaborativo. Entonces, es importante entender que este informe forma parte de estas instancias que están articuladas. Y en cada una de estas instancias, ustedes tienen que demostrar capacidades, actitudes, habilidades, conocimientos un poco diferentes a las otras, ¿sí? De esta manera, poder entender de qué se trata el informe, a nosotras con Laura nos parece importante, porque una se posiciona frente a la instancia evaluativa de una manera diferente, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿vamos bien? ¿Cómo es esta estructura del informe que ustedes van a escribir en esta segunda instancia de evaluación? Por un lado, lo primero que va a aparecer es el análisis de una situación frente a una hipotética situación que se les presente, por ejemplo, un aumento de las situaciones de conflicto, por ejemplo, la ausencia del cumplimiento o la falta del cumplimiento de los acuerdos pedagógicos en su escuela, o un limitado proyecto de articulación entre niveles. O sea, frente a esa situación hipotética, ustedes tienen que poder determinar cuál es la situación en la que ese problema se da. Y acá la palabra clave, me parece a mí, es la palabra situación. La palabra situación lleva en sí misma como concepto algunos elementos importantes. Por un lado, la situación está enmarcada por un escenario, ¿no? Que es el ámbito en que esa situación se produce. Podríamos hablar del ámbito institucional, del ámbito comunitario, incluso de la coyuntura más amplia. Podría ser también el ámbito grupal, si la situación lo merita. Y en ese escenario hay actores, y esos actores tienen relación entre ellos. Entonces, esa situación está marcada por el escenario, por los actores y sus relaciones. Entonces, son esos elementos los que tienen que aparecer en mi análisis. Pero ese análisis tiene que ser coherente con la situación que me dan a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de un aumento de situaciones de conflicto en el ciclo básico,
por ahí no necesito datos de titulación o de matrícula del ciclo superior, ¿se entiende? Tengo que poner en juego datos que sean pertinentes a la situación que me van a dar. Frente a esos datos, y es casi importante que aparezcan elementos cuantitativos y elementos cualitativos en el análisis, también tienen que aparecer elementos normativos y elementos conceptuales para entender por qué esos datos configuran un problema. Y también es importante recordar lo que decía Brenner cuando decía que el problema se construye. ¿Se acuerdan cuando leíamos ese texto que decía Brenner, los problemas se construyen? Bueno, este es el momento de construir los problemas en el análisis de la situación. Yo tengo que explicar por qué esos datos constituyen para mí, que soy la directora, un problema institucional del cual me tengo que ocupar. Una vez que determino que esos datos, esos insumos, ese análisis produce un problema del cual me tengo que ocupar, aparece la forma en que me voy a ocupar del problema, que es mi propuesta de intervención. Yo, como directora, frente a un problema, en un contexto determinado, en una situación determinada, voy a hacer una propuesta que tiene que tener todos los elementos de cualquier propuesta institucional. En este sentido tienen que estar los objetivos generales y específicos, por cada objetivo específico una línea de acción, cada línea de acción tiene que estar fundamentada en la norma y en los conceptos, cada línea de acción tiene que tener actividades, recursos, responsables, cronograma, monitoreo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Si no soy clara, por favor, me interrumpen. En el taller que nosotros vamos a proponer, después del fin de semana de octubre, les vamos a proponer un taller de 6 encuentros, vamos a explicar bien en detalle cómo hacer la construcción del problema y vamos a explicar bien en detalle cómo hacer la propuesta de intervención. También en el documento que escribimos hay varios ejemplos donde vamos complejizando el análisis de una situación. Entonces, dijimos, tenemos por un lado el análisis de situación que configura un diagnóstico estratégico. Recuerden ustedes que en el módulo 3 de nuestro temario del concurso deja muy en claro que la conducción institucional tiene que tener una mirada política y estratégica. Bueno, este es el momento de mostrar esa mirada política y estratégica. En la propuesta de intervención también, y es importante la construcción, tanto del análisis como de la propuesta, es importante que esa construcción sea colectiva, que no sea solo mi mirada, que sea el producto del trabajo colectivo con actores institucionales y extra institucionales, por ejemplo, de la comunidad. Y una vez que tengo esa propuesta de intervención con todos los elementos que yo les venía nombrando, aparece la etapa de la evaluación y el monitoreo. Hay una evaluación que es en proceso, que necesitamos establecer criterios e instrumentos para ese monitoreo, y una evaluación que es final para ver si se han cumplido los objetivos y si se ha modificado esa situación problemática que dio inicio a este proyecto, ¿sí? Todo eso debe quedar explicitado en el informe. También es uno de los elementos que vamos a trabajar en el curso. Termina el informe también con un cierre, ¿no? Explicando que de esta manera, o sea, sintetizando la propuesta y explicando que de esta manera se da cumplimiento, o sea, se aborda la situación compleja y se da cumplimiento a los propósitos del nivel, a la ley de educación, en fin. Un cierre, de esos cierres donde dejamos en claro nuestro posicionamiento y cómo este plan de trabajo
finalmente va a, de alguna manera, construir la escuela secundaria que estamos queriendo. Y en estos días el ministro Silioni dijo: educar es construir futuro, en varias intervenciones públicas. Y me parece que eso es muy interesante para tenerlo en cuenta en cualquier cierre. Perdón, Tati. Entonces, sí. Perdón. Es importante agregar que, como todos los cierres que hemos analizado en la instancia anterior y en esta, el cierre es un momento en el cual, desde el rol del director, retomo mi posicionamiento y en ese texto puedo dar cuenta de la capacidad desde el rol que tomo desde el director, de que pude abordar una situación problemática y que pude articular desde el diagnóstico, desde el análisis de la situación, pude articular ese diagnóstico, esa propuesta de intervención, ese monitoreo desde el punto del seguimiento y esa evaluación para llegar a un cierre. Por eso, Tati, cuando comenzaba esto, les decía, a nosotros nos interesa que ustedes entiendan qué es lo que el jurado espera de este informe escrito. Bueno, es esta articulación entre diagnóstico, intervención, monitoreo y cierre a la luz de las políticas públicas de educación, a la luz de los lineamientos políticos pedagógicos de la dirección del nivel secundario. Por eso este es un momento para articular lo que vimos anteriormente de la mano de todos los autores, de los 4 módulos y de los marcos normativos que nos hemos apropiado hasta esta instancia. Recuerden que ustedes pueden conseguir la síntesis de los autores y la síntesis de toda la normativa del temario entre los materiales que nosotros hemos redactado, ¿sí? Por si no lo tienen todavía, es un buen momento para tenerlo. Entonces, una vez que tenemos claro esta estructura del informe, vamos a pensar un poquito, queremos presentarles cómo se evalúa este informe escrito. Eso está en el anexo 10 de la resolución de concurso, y ustedes van a encontrar 3 grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con el problema o situación a intervenir en relación a la descripción, el análisis y la interpretación. Tiene que ver, vuelvo para atrás, y tiene que ver con esta primera estructura del informe, el análisis de la situación, que para mí, desde mi punto de vista, es una de las más complejas, ¿sí? Es una de las más complejas porque tenemos que articular cuestiones prácticas, teóricas y normativas en la construcción de un problema. ¿Qué es lo que se espera que ustedes hagan en esa construcción del problema? Que contextualicen el problema o la situación a intervenir en una institución educativa. Y lo que dice el documento de apoyo es que esa institución educativa ustedes la van a tener que imaginar, no es que van a ir a una institución educativa, sino que la van a imaginar. Tienen que caracterizar esa institución en función de los aspectos relevantes en torno a la situación a intervenir. Por eso yo les decía, si la situación remite a algún tipo de datos del ciclo básico, no vamos a incluir datos del ciclo superior, por ejemplo. Tienen ustedes que poder determinar explícitamente cuáles son las fuentes de datos que utilizan para caracterizar la institución. Tienen que definir el problema o asunto a intervenir, y esta definición es conceptual y normativa, es puro conceptual y normativa. Por ejemplo, decimos si durante el primer cuatrimestre hay, no sé, en segundo y tercer año un 20% de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, esto es un problema porque la idea es poder sostener las trayectorias educativas tal como lo dice el régimen académico. Entonces, esa definición de problema es una definición normativa y conceptual. Y acá aparece la fundamentación, el marco conceptual y normativo, como fundamento del abordaje realizado. Por eso decimos que por ahí esto es una de las cosas más complejas, porque tenemos que articular la situación problema que nos dé el jurado con la caracterización práctica, ¿no? En términos reales, digamos,
en términos, digamos, más pragmáticos de la institución, y la fundamentación, el marco normativo y conceptual. Toda esta construcción vale 4 puntos dentro de los 10 puntos de la evaluación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón, Tati, que es ¿Sí? mucho, 4 puntos. Es un montón. Es un montón. Que además, como si esto no está del todo bien, lo que viene es difícil que esté bien, porque está todo articulado. Porque, ¿cuál es el segundo bloque? El segundo bloque es la propuesta de intervención. Entonces, si yo no definí el problema a intervenir, es difícil que después pueda hacer una propuesta que esté en consonancia, coherente, cohesionada con lo anterior. Tengo que identificar en este punto los propósitos de mi intervención, o sea, los objetivos, desarrollar las propuestas de intervención en consonancia con la política educativa vigente. Por eso, cada línea de acción tiene que estar fundamentada. Tengo que identificar actores, participantes, roles y funciones, y tengo que poder dar orientaciones teóricos, conceptuales y prácticas que contribuyan a concretar la propuesta, porque no todas las acciones las voy a hacer yo como directora. Yo, en todo caso, coordinaré algunas de esas acciones, dejaré en manos de otras personas otras acciones y monitorearé en reuniones periódicas alguna otra. Entonces, todas esas no solamente tienen que estar descriptas en qué rol juega cada actor institucional, sino qué orientaciones yo le doy a esos equipos de trabajo para que hagan su trabajo. Aquí aparecen también las previsiones de seguimiento, que es el seguimiento en proceso, y de evaluación, que es la evaluación final. Todo este bloque vale 4 puntos en la evaluación. En el tercer punto aparecen los aspectos formales, muy similares a la prueba escrita, que son claridad en la organización y presentación de ideas, la utilización de vocabulario específico, la presentación y legibilidad, la sintaxis y la ortografía. Nosotras, en el curso, en el taller que les estamos proponiendo de 6 encuentros, y también en el documento que escribimos, vamos a abordar cada uno de estos elementos, ya sea para entenderlos en profundidad y también para poder utilizarlos como guía de la escritura. Hemos elaborado algunas guías que creemos que los pueden ayudar en el proceso tanto de estudiar como el día que tengan que escribir. Hasta acá lo que nosotras queríamos hoy presentarles en el taller en relación a esta segunda instancia, y contarles entonces que tenemos una propuesta de acompañamiento, que es un taller de trabajo, que tiene una modalidad sincrónica, que es sincrónico, los encuentros van a ser grabados, tenemos un aula virtual donde se dejan todos los materiales exclusivos que preparamos para cada encuentro, y que en esa modalidad sincrónica ustedes tienen la posibilidad de escribir con nosotras y que nosotras podamos hacerle correcciones y devoluciones. Lo mismo pueden hacer de manera asincrónica, o sea, si no pueden estar no pueden estar en los talleres presenciales mediados por tecnología, pueden igual acceder a las clases grabadas, al aula virtual, a los materiales. Lo único que no vamos a tener es de ida y vuelta con nosotras, digamos, pero también se puede hacer. Esto que estamos pensando, un primer grupo lo estamos pensando para comenzar después del fin de semana largo de octubre, creo que es el 18 de octubre, y terminar cuando termina el ciclo escolar. Digamos, esta sería la planificación que tenemos este año. Después veremos si hay demanda o cuando sea la segunda instancia. Por ahí hacemos algún taller más cerca de la fecha de la evaluación, o si hay interesados, repetiremos el taller ya en otro momento. Veremos, todo dependerá del cronograma, del calendario que plantee el concurso. Y por otro lado, les queremos contar que escribimos un nuevo material digital
que incluye todos estos elementos que estuvimos diciendo en detalle, con ejemplos de escritura parciales, con ejemplos de escritura un poco más completos, con guías de trabajo, con guías para que ustedes puedan chequear, digamos, autoevaluarse si lo que están escribiendo coincide con lo que está esperando el jurado. Tiene más de 120 páginas, tiene claves, tiene ejemplos de escritura, algunos modelos de informe, algunos temas que vamos desarrollando de menor complejidad, mayor complejidad. Sí, Laura. No, que esquemas también, que nosotros hemos trabajado siempre con este criterio, sí, con cuadros, con esquemas, que nos parece muy importante en lo visual, y bueno, y retomamos en este informe también de la misma manera. Tiene también algunas claves para utilizar, o sea, cómo articular autores del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3 y del módulo 4, en qué momento del informe por ahí incorporarlos, que nos parece también importante. Y bueno, si ustedes se inscriben en el taller y también quieren el material, tenemos propuestas de menor costo para quienes quieran acceder a ambas situaciones, ¿no? Si quieren acceder al taller y además tener este material digital, tenemos algunas promociones. Bien, estamos más o menos hasta acá en esta presentación de la segunda instancia. Nosotros, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, quiere Que nos abrir el quieran micrófono. contar algo después de la experiencia de la primera instancia. No, están... No. Sí, yo. Hola, ¿cómo estás? Chicas, bien, ¿Cómo bien. estás vos? La verdad, una experiencia linda, muchos nervios, pero vale la pena pasar por estas instancias de mucho aprendizaje. Todavía no sabemos si pasamos o no pasamos, creo yo haber pasado. Necesito un 5 para pasar a la segunda instancia. Y bueno, es lo que más o menos todos aspiramos, pasar a la segunda instancia y poder tener otra experiencia. El mundo del trabajo, que fue la verdad un gran tema, un lindo tema, ¿no? Lindo tema. Sí, lindo tema. Que ya se rumoreaba por ahí que ese tema era importante y salió en la región 1, salió. Buenísimo. En otras regiones también creo que salieron, creo que el módulo 2, algo por ahí de currículum. Sí, han salido otros 4 módulos, en las distintas regiones han salido los 4 módulos. Bueno, acá en La Plata, que está con Ensenada, Berisso y... sí, y La Plata, claro, son 3, todos estuvimos cerca de 300 aspirantes, podríamos decir. Unos cuantos. Sí. Bueno, esta segunda instancia, la pregunta es, entonces, ¿es una problemática escrita en primera persona? Es un problema institucional sobre la cual uno tiene que construir la situación a abordar. Sí. Entonces, en esa construcción, es como vos solés redactar los proyectos en la escuela, que pueden ser en primera persona, pueden ser en tercera persona, no hay problema. Tiene que incluir el nosotros, claro. ¿sí? O tiene que incluir al equipo, porque es un abordaje institucional. ¿Sí? Claro, yo me estoy imaginando como las problemáticas que nos plantean en el concurso de directores para transitorios, ¿no? Que se Bueno, hace es probable que sea del estilo, pero por ahí quizá con menos datos. Claro, sí. ¿Sí? Perfecto. Daniela. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, María Daniela. Nosotros, región 12 y 13, nos tocó unidad 1, principios de régimen académico. Mira. Particularmente, eran 4 sobres, bueno, era unidad 1, eso de régimen académico, la 4, como dice ella, no eran así tan marcados, eran, por ejemplo, en la 4 podías desarrollar como 3 ítems, que yo lo hubiese relacionado, no sé, mundo del trabajo, salud mental, centros sociocomunitarios, pero así de a 3 era, no problemática, cada sobre, como 3 principios o 3 orientaciones podías elegir.
creo que la mayoría, bueno, yo soy de Varadero, nos parece, o sea, bajo nuestra óptica, que nos fue bastante bien. Particularmente era el tema que más me gustaba, todo lo que tenía que ver con régimen académico. Me sirvió un montón el curso con ustedes, un montón también los modelos. Yo me había armado así como algunos modelos como en conjunto, por unidades, por si era por ahí de más desarrollo de varias cosas juntas, digamos. Pero bien, no, las 3 horas, como llega un momento que no te alcanzan, necesitaría un poco más, ¿Viste, pero viste qué traicioneras que no son? te alcanzan. Y eso que es la primera vez, yo le decía a mi marido que no, desde la facultad que no me ponía nerviosa, pero no, cuando fue que escribí, será porque Sí, salió el tema que me gustaba, no me puse nerviosa, y es más, pude revisar bien y me acordaba de ustedes, porque no me salió escribir en cuadro, sino tuve que escribir con la letra horrorosa, lo primero lo que era los apuntes de corrido, para poder orientarme y ir haciendo las modificaciones después, pero me llegué bien a escribir las 6 hojas de los apuntes y las 6 hojas que las pasé en limpio. Pero bueno, tres bueno. horas, justito. Te decía a mí que ¿Viste, 10 viste minutos, que no 5 minutos, un dice, minuto, casi me agarró un viste que no infarto. dice 3 horas es un montón y después vuela? Sí, no. Yo si hubiese tenido un ratito más, creo que al cierre todavía le hubiese reforzado con más frases de las que hice. O como hubiese cerrado. Pero bueno, ya está, había que entregar. Nos dijeron a nosotros que la nota iba a estar para diciembre, que nos Ujú. iban a llamar ahí mismo a Pergamino, que fue nuestra sede, o La Plata. Así Bien, que no sé, es lo único que bueno, sabemos. esperemos. A Esperar. esa nota está bueno ir, ¿sí? A la entrega de la nota, porque uno puede pedir vista, puede sacar fotocopia del informe, o sea, perdón, de la Creo. prueba escrita, ¿sí? Sí, nos dijeron que había que estar Sí, porque a los que aprobaban les iban a marcar, nos iban a hacer como un feedback, de una retroalimentación, por así decirlo, de qué eran los errores o sí, lo que estaba bien o qué era el punto, por si alguno quería, viste, ver, supongo, para después los recursos de totalmente. algún recurso. Así que Es, era necesario que estemos. Y es importante viajar, sí, por lo que entendí, a los únicos que no le hacen devoluciones a los que tienen la D de desaprobado. correcto. Ah, No se hace listo, una devolución. claro. Sí, lo que seguramente van a hacer es una devolución general. O sea, esperábamos esto, encontramos esto, bueno, y encontramos esto que no se ajustaba. Lo van a hacer en general y después, ojalá, estaría bueno esto que vos decís, una devolución individual para los que les fue bien, para que lo tengan en cuenta para seguir en las próximas instancias. Está bueno eso. Y otra cosita, esto Sí, me hace acordar a la parte esta 2, nada que ver, pero me refiero en cantidad, pero como hicimos el último trabajo en la UNIPE. totalmente. El trabajo 4 era de esto, Exacto, así. viene por Ah, ahí, perfecto, viene por listo, ahí. listo, listo. Viene parecido a esa resolución Sí, de la cuarta actividad, que si yo mal no recuerdo, hicimos un de taller participación, directo a la comunidad para sí, eso. y nos había tocado algo de participación. Sí, correcto. Y lo que nos dijeron también, que ellos nos van a dar el tema previamente, y lo que Dice suponemos, eso, al menos región 12 y 13, que si dice ya eso, nos tocó la unidad 1, no va a repetirse, tocará 2, 3 o 4. no sé, dice el documento de orientación que se los van a dar previamente, ustedes lo van a poder trabajar, pero lo tienen que escribir ese día en el momento. Sí, sí. Sí. Con lo cual está bueno porque da tiempo para trabajar. Es interesante. Sí, es interesante. Sí, sí. Daniela, nos alegra mucho que tu comentario de que Sí. te sirvió mucho el grupo de Súper, estudio y súper, material. súper, súper, súper. Para Buenísimo. orientar frases, porque por ahí uno cuando lee, ¿qué te pasa? Al menos a mí, los 4 meses estos de curso, entre que se cortó enero con vacaciones, volvimos en febrero, toda la historia, uno va leyendo, va haciendo resumen, pero por ahí no pone alguna frase relevante. A mí me habían quedado algunas, por ejemplo, no me olvido más de a participar se aprende participando, cosas así que han dicho en los videos, la mirada de dron, lo del DT de fútbol y eso, pero por ahí una frase más textual, no sé si uno la pone cuando está apurado, mientras trabaja y tiene que ir haciendo el curso y después ir haciendo las actividades, entonces como que eso también me faltaba. Tenía el concepto de los autores, tenía la idea, tenía todo, pero como que me faltaba alguna otra cosa de adorno también Claro. y organizarme en un texto argumentativo.
Claro. Porque imagínate Bueno, que yo si no hacía el curso, yo te digo que a mí me decía 3 principios y yo lo hacía a los chicos, ¿viste? 3 principios dicen esto, está un autor y no me quedaba ni en una hoja. claro. Y bueno, Ese nosotras es lo el que tema. hicimos en este material digital, en este documento, también hicimos una propuesta presentamos los autores muy sintéticamente, porque entendemos que ustedes ya lo trabajaron, presentamos de qué manera poder articular algunas ideas o las ideas principales de los autores y las autoras en las distintas partes del informe, ¿sí? También, insisto, tenemos para ofrecerles la síntesis de autores, que tenemos un documento, y la síntesis de las normativas, que tenemos otro documento, que si no lo tienen, de alguna manera sirve para poder acompañar el estudio. Así que bueno, hasta acá lo que queríamos contarles sobre esta segunda instancia. Les recordamos entonces que tenemos una propuesta de acompañamiento cortita en esta primera parte, digamos, esta primera propuesta es cortita por el final del año, porque no queremos que se extienda demasiado para las fechas de diciembre, que son muy complicadas en las escuelas, y con esta modalidad que puede ser sincrónica los sábados, y si no, pueden acceder al aula con las grabaciones y también tenerlas para mirarlas cuando ustedes lo deseen. La diferencia es que si ustedes están en los encuentros sincrónicos, podemos practicar la escritura, les podemos hacer correcciones y devoluciones, que en el asincrónico esto no va a suceder. Si les interesa cualquiera de las dos propuestas que estamos haciendo, ya sea el taller o ya sea el material digital, ahí Laura les puso en el chat que pueden escribirnos a nuestro mail, capacitaciondocente3a@gmail.com, y ahí estaremos entonces mandándoles toda la información para poder sumarse a esta propuesta. También nos pueden decir que quieren estar y más adelante, bueno, arreglamos cuestiones administrativas, no hay problema. Bien. Sí, Daniela. Sí, yo el martes arreglo las finanzas cuando cobremos. Dale, Así que buenísimo. yo ya me comuniqué con Laura por mail, así que ya el martes ya después hago el Tranqui, depósito. no hay problema. Gracias. A nosotras nos sirve saber quiénes van a estar y después ustedes saben que la cuestión más administrativa la vamos resolviendo en las fechas que son importantes para los docentes. Bueno, ¿estamos entonces hasta acá? ¿Alguna tiene alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, Paula, por tu palabra. Muchas gracias. Les pedimos que nos dejen, ya sea en el chat o nos dejen después en los comentarios del video de YouTube, si ustedes quieren que nosotros hagamos algún video sobre algún tema puntual o que retomemos algún tema que haya quedado por ahí medio colgado de la primera parte, nos lo dejan o en el chat ahora o en los comentarios del video, ¿sí? Y entonces nosotros vamos preparando de acuerdo a lo que ustedes nos vayan pidiendo. De hecho, este video, esta presentación cortita, surgió porque nos estaban preguntando por correo cómo era, cómo lo estábamos pensando. Así que esperamos sus comentarios en los videos. Les vamos a dejar el documento de orientación de la segunda instancia, el documento oficial de orientación, por si no lo tienen, se los vamos a dejar linkeado en la descripción del video de YouTube. ¿Sí? Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por confiar en nosotras. Gracias, saludos. Gracias, chicas, muchas gracias. Adiós. Gracias, gracias. Claras como siempre, gracias. Muchas gracias.